controlarme la grabación. Ok. Bueno, espero no estarlos confundiendo, que la enseñanza sea clara. Si ustedes en algún momento tienen preguntas, por favor, con confianza, láncenlas y tratamos de hacerlas más grandes o tratamos de resolverlas. Muy bien. Una pregunta. Ujú. Ahora en base en lo que nos acabas de comentar del significado de los números, por ejemplo, en el chat Hamatzot, el tiempo que duraba esta fiesta eran 7 días. Ujú. Y en el chat Sabot, 50 días. Como mencionas, hay que analizar un poquito más, ¿no? Bueno, encontrar el por qué esos tiempos de fiesta. Bueno, en el primero podría yo pensar, bueno, 7 días tenemos para poderlos, o sea, liberarnos, ¿no? De todo lo mundano, ¿no? Como Completamente correcto. hoy en día, ¿no? Tenemos toda la semana para reflexionar y ver de nuestras debilidades y las volviendo fortalezas, ¿no? Para que en el día del domingo podamos participar honorablemente de la Santa Cena, ¿no? Exacto. Y así, ¿no? Cada uno de estas Moadim, ¿no? Ujú. Recuerden algo que les enseñaba al principio del curso, es que la ley de Moisés, eh, bueno, eh, por darle un título, ¿no? Sabemos que no se llama así, no se llama ley de Moisés, se llama Torah. Entonces, Uh-huh. la Torah tiene tres propósitos: mostrarnos el microcosmos, es decir, lo que somos cada uno de nosotros; mostrarnos el cosmos, es decir, lo que se está haciendo en esta tierra; y mostrarnos también el macrocosmos, es decir, el plan de salvación en su totalidad. Entonces, es demasiado profundo. Esto que menciona hermana es muy correcto porque nos habla de nuestro microcosmos. Durante 7 días nosotros podemos estar buscando esa levadura en cada uno de nosotros para poder ser perfectos, que es lo que representa el número 7. Ah, sí. Ay, uh-huh. Entonces, sacarnos nuestra levadura que nos está ahí mermando nuestro corazón y nuestra mente, para que Uh-huh. entonces seamos perfectos. Y Uh-huh. esto va de la mano con la enseñanza del Salvador cuando le dice al joven rico: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Uh-huh. Y nos muestra que el joven rico se fue triste, ¿no? ¿Por qué? Porque su levadura estaba ahí todavía y amaba más a sus riquezas que la obra del Señor. Y sin embargo, el joven rico era bueno, era noble, porque incluso me parece que es en la versión de Lucas, donde dice que cuando el joven rico viene a preguntarle, el Salvador dice, perdón, Lucas dice que el Salvador lo amó, en ese momento lo amó, porque venía con un corazón sincero, Uh-huh. pero no había sacado esa levadura. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que sacar esa levadura de nuestras vidas durante estos 7 días. Pero en el macrocosmos, cada día representa un sello del Apocalipsis, una dispensación. De tal forma que entonces, durante 7 dispensaciones, el ser humano tiene la oportunidad para poder sacar la levadura de su corazón. La humanidad en su totalidad es invitada a participar de esto. Y entonces eso es lo que representan estos 7 días, que son las 7 dispensaciones hasta el fin Uh-huh. de los tiempos. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Que también en la fiesta de las semanas, que es el número 50, también tiene un significado.
que representa vida. Ujú. Decíamos entonces que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí, pasaron 50 días. Y en esos 50 días, o más bien, en el día número 50, ellos reciben los 10 mandamientos, reciben lo que hoy conocemos como la ley, Ujú. de tal forma que entonces ellos reciben vida en medio del desierto. Ujú. Escuchan la voz del propio Dios hablándoles y diciéndoles su palabra. Ujú. ¿Y qué pasa cuando es el tiempo de Pentecostés? Viene el Espíritu Santo, se derrama como lenguas de fuego sobre cada persona y como sabemos, el Espíritu es el que da vida. Y en este caso, el Espíritu Santo sostiene esa vida. De tal forma que entonces nosotros, los que vivimos en los últimos días, podemos saber que tenemos una doble porción de vida, porque tenemos la palabra del Señor y tenemos el Espíritu del Señor. Entonces, para nosotros no hay pretexto de decir, es que yo no pude, es que es muy difícil, porque tenemos muchas cosas a nuestro favor, excepto nuestra propia levadura. Ujú. Muy bien. Nos pregunta Vane, dice, perfecto el sentido que se dice. Ah, ok. Perfecto, ¿en qué sentido se dice? En el sentido de perfeccionismo. No me ha quedado muy claro aún. Muy bien. El 7 representa la perfección total. Eh, no la intención de ser perfecto, sino la realidad de ser perfecto. Como en este caso, Dios es perfecto. Por eso es que el 7 representa los atributos de Dios. Vamos a encontrar, les comentaba que hay muchas escrituras que me gustaría compartir, pero desafortunadamente por el tiempo no puedo hacerlo. Pero en el libro de Isaías se nos habla de los 7 espíritus de Jehová. Y son 7 espíritus o 7 atributos que tiene Dios con los cuales Él llevó a cabo el plan de salvación, lo ejecuta y le dará fin a toda esta obra. Entonces, a eso se refiere, como que ya la perfección absoluta. Por eso es que también es simbólico de que en el día sexto, se acaba la obra de creación con el hombre y la mujer. Y hasta el día séptimo es cuando el Señor dice, vio que todo era bueno y entonces lo bendijo y lo santificó. Es decir, lo hizo perfecto. Dice, o sea, es ser perfecto como lo decimos, pero de verdad serlo. Ajá, sí, así es. Nosotros tenemos la intención de ser perfectos y vamos en ese camino. Pero en el sentido simbólico del número 7, sí es la perfección real y absoluta. Muy bien. Ahora, pasando a la fiesta de Yom Teruah, perdón, no es fiesta, al día El día, de la trompeta, ¿recuerdan qué día se tenía que celebrar? El día primero. el primero Muy bien. del séptimo mes. ¿Y cómo sabíamos que era el día primero? Porque no hay luna. Exacto, porque es luna nueva. Entonces, Ujú. vamos a empezar a armar nuestros rompecabezas. Yom Teruah es referencia hacia los últimos días. Es la obra del Señor Jesucristo en su segunda venida. Nos está anunciando que antes de la venida del Mesías vendrían días de oscuridad. Sería un momento en el que el sol dejaría de dar su luz, la luna eh, pues se apagaría o se teñiría en sangre, y entonces ya habría oscuridad en la tierra. Decía hace un ratito que vendrá un tiempo en el que el Señor ya no va a revelar más, no va a decir nada. Ahorita lo vamos a comprobar, para que vean que no estoy inventando las cosas. Pero tiene esto en el libro de Apocalipsis.
no va a haber revelación, a pesar de que exista la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, haya una primera presidencia, un consejo de los 12, no habrá revelación. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Señor le da las trompetas a sus ángeles. Y entonces los misioneros se van a sus casas y los ángeles salen de la presencia celestial y empiezan a hacer sonar las trompetas. Las 7 trompetas. ¿Perdón? Las 7 trompetas. Exacto, las 7 trompetas cuando se llega al séptimo sello. Ajá. Entonces, ¿recuerdan en qué mes sonaba la trompeta? En Exacto. el séptimo mes. Mes Así es. séptimo. Y eso es una representación del séptimo sello. Entonces, cuando llegue al séptimo sello, empiezan a sonar las trompetas, anunciando precisamente los juicios que vendrán para preparar la tierra para la presencia del Mesías. Entonces, si gustan, vamos al libro de Apocalipsis para que podamos ver este momento. Apocalipsis capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Quien lo tenga, por favor, si puede ayudarme. Capítulo 8, ¿verdad? Uh-huh. Si gusta, yo lo leo. Por favor. El séptimo sello. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo de incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó de fuego del altar, y arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, más adelante pues se va explicando trompeta por trompeta. Pero, si se dan cuenta, entonces, aquí se menciona de forma muy clara, dice en el versículo 1, y cuando el séptimo sello, perdón, y cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora. En tiempo celestial, soy muy malo para hacer las conversiones, pero hay un periodo de tiempo en el cual no hay revelación. Ya no hay mensajes de arriba hacia abajo. Hubo silencio en el cielo y entonces es en ese momento en el que el Señor, allá en el santuario de los cielos, prepara a sus 7 ángeles y les da una trompeta a cada uno de ellos, para que entonces ellos eh, puedan hacer anuncio a la tierra y ejecuten la obra de predicación. Y repito, ya no por obra de los hombres, sino ahora directamente de Dios. Eh, no sé si de este asunto hay alguna pregunta. Creo que no. Nos dice la hermana Olga, ¿cuánto es para el Señor esa media hora? Ay, hermana, ahora sí me puso en jaque, porque soy muy malo para las matemáticas.
Habría que hacer la conversión. Me parece por ahí que había escuchado que eran casi como 7 años en tiempo nuestro. Pero francamente, no he hecho yo personalmente la conversión. Pero sí va a ser Recordando que para el Señor 1000 años, ¿no? Ajá. Ese es Recordando que para nosotros, ajá, la base. Ajá, Un día para el Señor, 1000 años para nosotros. exacto. Entonces ya nada más es cuestión de ir ajustando ahí cuánto sería media hora, ¿no? Pero bueno, le comento, yo nada más he escuchado que es como aproximadamente 7 años. Entonces, bueno, es importante solamente saber que sí hay un tiempo en el que nosotros debemos de estar preparados, porque durante ese tiempo no nos va a quedar más que el conocimiento que hayamos adquirido. Es por eso que hoy tenemos que recibir doble porción, no solamente la que recibimos en los días de reposo, sino además entre semana, porque necesitamos esa doble porción antes del día de reposo gigante, de la segunda venida de Cristo. Muy bien. ¿Recuerdan cuántas trompetas se tocaban en particular para esta celebración? 7. Bueno, esto es en Apocalipsis, pero en la celebración de Yom Teruah se nos habla de una cantidad Dos de trompetas. trompetas, ¿no? Muy bien, dos trompetas de plata, que decíamos en hebreo serían dos shofares o shofar de plata. Y estos dos shofar también son simbólicos. Se nos habla de dos testigos que estarán en Jerusalén predicando, los cuales serán asesinados. La gente estará contenta por haber matado a estos dos siervos del Señor, pero al tercer día ellos se levantarían de entre los muertos y seguirían predicando. Les comentaba en alguna ocasión que en la plaza de Jerusalén, en la plaza del templo, ya están instaladas cámaras, ya están, incluso hacen transmisiones cada día de reposo, desde viernes a las 6 hasta el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto, esa transmisión los judíos? Porque están a la espera de estos testigos. Necesitan saber quiénes son y en qué momento se van a aparecer. Entonces, es interesante porque los testigos los menciona el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, Juan, pero aunque los judíos aparentemente dicen que no creen en Jesucristo, saben que va a regresar y que sus dos mensajeros tendrán que ir delante. Por eso es que se mencionan las dos trompetas de plata como los mensajeros. Pasando al microcosmos, es decir, a nosotros mismos, nosotros somos mensajeros del Señor. Cada uno de nosotros, al momento de conocer el Evangelio, nos volvemos también en responsables y guardas de nuestro hermano. Por lo tanto, nosotros también somos trompeta de plata. Y como les había dicho hace un ratito, ¿recuerdan cómo se hacen las trompetas de plata? A golpe de martillo. A golpe de martillo. Entonces, no pensemos que nosotros vamos a ser buenos mensajeros a menos que se nos someta a los golpes de martillo. Pero lo que debemos de rescatar de esto no son los golpes del martillo, sino que eso es lo que le da el valor a estas trompetas. Porque una obra de fundición, cualquier artesano la puede hacer. Pero hacer una trompeta a martillo es una obra exquisita, lenta, con mucha paciencia. Si algo sale mal, es volver a empezar. Entonces, imagínense cómo es que el Señor piensa en nosotros, cómo nos ve. Nos ve con un gigantesco potencial y a veces nosotros nos rehusamos a esos martillazos y decimos, no quiero tus martillazos, Señor.
a veces duele, a veces es difícil soportar esos martillazos en nuestra vida, y que a veces pueden durar años, ¿no? En lo personal, a mí me han tocado algunos martillazos y sé que todavía me faltan muchos más, pero sé que el Señor me está viendo con otros ojos, está viendo ese potencial que puedo tener, y de la misma forma que lo hace conmigo, sé que lo hará con ustedes. Hará de ustedes una obra exquisita, una obra digna de poder decir, estos son mis mensajeros, son mis ángeles. Que ojalá podamos ser dignos de esos martillazos, que los podamos soportar con fe. No sé si hay algún comentario o pregunta acerca de esto. Porque recordar que las pruebas que pone el Señor sabe que las podemos superar. Perdón, hermano, le escuché muy bajito. Las pruebas que nos pone el Señor sabe que las podemos superar. Así es. Entonces, siempre recordemos que así como viene la prueba, también se da la salida. Y decía el profeta Daniel, mas si no, aún así, seguiremos adorando a Jehová. Entonces, que no nos asusten los hornos, que no nos asusten ni nos amedrenten aquellos que se sienten más poderosos. Nosotros tenemos a Dios con nosotros, y entonces nosotros podemos con sus 1000 y con sus 10,000 y enfrentar todo lo que venga hacia nosotros. Muy bien. Otro aspecto importante es recordar quiénes tocaban las trompetas. Hijos de Aarón, ¿no? Solo Aarón, ¿no? Los sacerdotes. Ajá, los hijos de Aarón, en este caso, que tenían que ser sacerdotes. No eran los levitas, no era cualquier levita, era ya un sacerdote. Y entonces, nuevamente, reitero esta parte del mensaje, eso nos deja a nosotros en la reflexión de saber si realmente estamos siendo dignos de portar esas trompetas, de realmente decir, estoy viendo el horizonte y sé que se aproxima el enemigo, hago sonar la trompeta, o me quedo sentado en mi silla y solamente me cruzo de brazos y termino diciendo amén. Entonces, los sacerdotes de esta generación tienen una responsabilidad muy grande, y el Señor demandará de nuestras manos el habernos rehusado a hacer sonar la trompeta. Y a veces nos da miedo, como seres humanos, nos da miedo dar el mensaje, porque desafortunadamente cuando alguien se molesta con el mensaje, no ataca el mensaje, sino ataca al mensajero. Entonces, que no nos dé miedo. Eh, si el Señor pone en nuestra boca declarar algo que realmente sabemos que es de Él, entonces, sin miedo, podemos decirlo, porque sabemos que el Espíritu está con nosotros. Somos atalayas en la torre. Así es. Entonces, que no nos vayan a cobrar la sangre de nuestros hermanos, por favor, eliminemos esa deuda de una vez. Muy bien. Prácticamente hasta aquí es esta parte de la fiesta de las trompetas. Solamente quisiera agregar el relato precisamente de la caída de los muros de Jericó. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Pasan 50 días y entonces el Señor les habla. Pero como decíamos en la clase pasada, cometen el gravísimo error de rechazar su voz por miedo. Y segundo, de haberse construido un becerro de oro. ¿Qué pasa con esto? Que por ese error, entonces ellos tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Y estos 40 años fueron su periodo de tribulación. Y muchos creían que por lo menos tendrían el privilegio de ver la tierra prometida. Sin embargo, ni siquiera tuvieron ese privilegio.
mandaron a los espías, regresaron, dieron su informe. 2 testigos dieron un informe correcto y dijeron, esta es la tierra que el Señor nos ha preparado. Y los otros, de los 12 que dijeron, solamente 10 llegaron totalmente negativos. Y dijeron, esto no es de Dios. Mejor regresemos a morirnos a Egipto. Entonces, quiero que notemos esto porque en los últimos días, no sé si en nuestra generación o en generaciones más futuras, pero nuestro apostolado tendrá también que enfrentarse a decisiones muy fuertes. Y muy probablemente habrá solamente 2 que digan, esto es de Dios. Mientras que otros 10 se quedarán solamente pensando en que era mejor sin la iglesia restaurada. Entonces, digo, solamente se los dejo ahí en la mesa para que ustedes lo reflexionen. Y recordemos también que el 10 representa a los gobiernos de la tierra. Entonces, el hecho de que 10 hayan dado un mal informe nos muestra que las naciones de la tierra en los últimos días solamente verán malas noticias. Entonces, cuando usted vea las noticias, piense siempre que Dios tiene el control de las cosas. Por muy malas que se vean, mejor apáguelas Sí. y usted sepa que Dios tiene el control de todo. Nunca sienta miedo por las cosas que están pasando. Confíe siempre en el Señor. De algún modo, todos seremos afectados por las cosas que están sucediendo, pero si usted pone su confianza en el Señor, entonces Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a velar por nosotros para que todo lo que esté ocurriendo, para nosotros solamente sean testimonio de que estamos en los tiempos finales. Y que las naciones pues se hagan pedazos, porque eso es lo que va a suceder. Cuando empiecen a ver los grandes cataclismos, las hambres, las enfermedades, eh, será solamente principio de dolores. Entonces, tengamos mucha fe. A final de cuentas, el pueblo no entró a la tierra prometida, pero la siguiente generación sí. A aquellos sí les dio tiempo de poder prepararse y decir, nosotros somos esa generación. Y a ellos se les hizo la promesa de entrar en el reposo del Señor. Pero lo interesante es que el reposo no lo alcanzaron nunca, porque nunca pudieron expulsar a los filisteos. El reposo al que se hace referencia es el reposo que va a traer nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Es cuando entonces vamos a recibir la tierra de nuestra herencia. Seremos sanados, seremos restaurados. Y como decía el apóstol Pablo, que cuando Cristo venga, vendrá como con voz de trompeta, con trompeta de ángel, y dice que hablará y se levantarán los muertos. Entonces, la última trompeta será la propia voz del Señor, levantando a los muertos. Y esto es algo muy, muy peculiar porque nosotros debemos de saber que a final de cuentas, aunque nos tocara morir en este tiempo, vamos a levantarnos. Ya hubo una Pascua, ya sabemos que hemos sido liberados de la muerte. Ahora vamos hacia el futuro, hacia la tierra de promisión. Entonces, que no nos dé miedo nada de lo que pueda suceder. Ese es el mensaje que nos da el día de las trompetas. El Señor siempre anuncia, siempre advierte, y cuando Él venga, vendrá como ladrón en la noche, para los del mundo, pero para nosotros no. Para nosotros siempre habrá un anuncio y podremos saber cuando Él venga. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y reconocerán que Él es el Salvador del mundo. Entonces, tengamos esa confianza, hermanos. Realmente nosotros podemos ver que ya desde los tiempos de la Torá se habla claramente de la obra del Mesías y de cómo Él
tendría que anunciar su regreso. Por eso cuando en la época de José Smith decían que no podía haber profetas, pues José Smith decía, entonces, ¿cómo va a regresar Jesucristo si no hay profetas? Alguien tiene que estar dando el anuncio de que va a venir. De lo contrario, entonces, no habría ese mensaje que precisamente representa el día de las trompetas. Entonces, hermanos, termino con mi testimonio de que realmente sé que el mensaje que nos da la Torá sigue vigente, de que realmente aún todavía faltan cosas por aprender. No desechemos lo que llamamos la ley menor, porque ahí está encerrado también las cosas para que nosotros podamos ser librados de las manos enemigas en los últimos días. Comparto estas cosas y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Preguntas, Amén. quejas, chismes? ¿Argüendes, mitotes? Ok. Espero que haya quedado más o menos claro. Como ustedes se pueden dar cuenta, se hablan de muchas cosas. Entonces, ojalá y algo haya quedado ahí en su corazón. Y recuerden que la idea no es memorizar todo esto, sino la idea es saber que existe. Ahora su misión es profundizar en esto, que ustedes puedan descubrir más de lo que yo he descubierto. Pues vamos a terminar con una oración. Agradezco mucho su asistencia, su presencia. Recuerden que para mí también es una bendición el poder verles. Y pues vamos a terminar con una oración. Ok, hermana Julia, ¿podría ayudarnos con la oración? Sí, claro. Así con la grabación, hermano. Sí. ¿La va a hacer? Ah, bueno. Bendito y amoroso Padre Celestial, hoy en esta hermosa noche te damos gracias por permitirnos estar con el hermano Juan y que nos des tu conocimiento, mi bendito Padre. También te agradecemos que nos has tenido con bien todos estos días. Te pedimos, Padre, que nos ayudes esta semana a entender tu palabra y llevarla a cabo. Señor, todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, hermanos, les recuerdo que en el grupo ya subí el link para que ustedes puedan ver las clases que han estado grabándose. Hubo una clase que ya no subí porque estaba, fue cuando tuvimos el internet fallando, entonces esa no la subí. Cuídense mucho, cena rico y a dormir. Muchas gracias. Hasta luego. Fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Les mando un abrazote. Hasta luego. Buenas noches para todos.